Muy bien, esta es la primera pregunta. Leti, ¿alguna vez has estado en un lugar donde dos lenguas distintas conviven en un mismo contexto? Sí, he estado en varios lugares donde dos lenguas distintas conviven en un mismo contexto. Muy bien. ¿Qué lenguas eran y cómo te sentiste al escuchar esas lenguas? Trabajaba en el área de logística, exportaciones e importaciones, y era necesario a veces tener juntas con gente que hablaba portugués, que hablaba inglés, y pues era muy interesante escuchar a la gente de Brasil. Parece que están cantando, pero era complicado entenderles, ¿no? Ellos entendían un poco más el español que nosotros el portugués. Y bueno, pues todos preferíamos obviamente hablar inglés o pues en algún momento también se escuchaba por ahí el español. Eh, Era muy interesante, te sientes curioso al escuchar otros idiomas, otras lenguas. Y pues bueno, eh, pues siempre preferíamos en ese momento pues hablar inglés o hablar español. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de ser bilingüe? ¿Cuáles son las ventajas de ser bilingüe? Pues son muchas. Definitivamente hablar dos idiomas te da, pues, te da muchas ventajas como mejorar tu función cerebral, conseguir un mejor empleo, eh, de sentirte interesado en conocer más de esa cultura, de ese país donde se habla un idioma diferente al tuyo. Pues también te da la posibilidad de conocer pues más amigos, de viajar y pues de entender también que la lengua materna pues no es la única en el mundo y eso es muy importante. Te sientes orgulloso de poder hablar dos idiomas o tres idiomas. En este caso pues yo hablo inglés y español, hablo un poco de francés, pero el francés se me hizo muy difícil. Entonces sí me considero bilingüe y pues mi trabajo es dar clases de inglés, entonces sí es una ventaja porque de eso obtengo dinero para hacer muchas cosas. Muy interesante lo que dices, Leti. Y estoy de acuerdo contigo. Hablar una segunda lengua te ayuda algunas veces a conseguir un empleo. En mi caso, gracias a que hablo una segunda lengua, puedo dar clases de inglés igual que tú. Ahora, la siguiente pregunta. Como sabemos, existe el inglés americano y el inglés británico. Si te dieran la oportunidad de elegir entre los dos para ponerlo como el inglés ideal que debe ser hablado en todo el mundo, ¿cuál elegirías y por qué? Bueno, hay mucha gente que en México le gustaría hablar inglés, el inglés británico porque dicen que es más elegante, es más culto, más cultivado, pero la verdad es que en México se habla más el inglés americano. Por la cercanía con los Estados Unidos, pues nosotros hemos optado por este. Y pues no sé si sea el ideal el inglés británico. Yo creo que los dos tipos de inglés son muy importantes, son interesantes, pero pues en esta parte de Latinoamérica, digamos, pues el inglés americano es el que más se usa. Por lo tanto, pues yo elegiría ese tipo de inglés. Em, no digo que no me gustaría aprender cómo pronunciar el inglés británico, pero pues mi contexto no es ese. Entonces pienso que seguiré hablando inglés americano. Muy bien, siguiente pregunta. El inglés es la lengua más hablada en el mundo. En contraste, el español es la cuarta lengua más hablada en el mundo. Supongamos que en un futuro solo existan estas dos lenguas. ¿Cuál escogerían los humanos en el futuro para comunicarse oralmente? Em, bueno, sí, el inglés es la lengua más hablada del mundo, o en el mundo, definitivamente, y el español pues está entre el tercero o cuarta lengua. Em,
¿cuáles serían las, eh, las dos lenguas que yo escogería? Pues definitivamente el español y el inglés. El español es un idioma muy vasto, tiene una, una cantidad de vocabulario muchísimo más amplia que el inglés americano, pero pues el inglés americano o el inglés es muy común pues porque los países desarrollados lo tienen como lengua materna. Entonces, ahí hay un punto a favor del inglés que también es como más fácil de aprender, es más práctico, quizá en mi punto de vista, y pues pienso que el inglés siempre será utilizado en muchos contextos, pero el español no se queda atrás. El español es una lengua muy importante, muy bonita, eh, muy yo pienso que es como una macrolengua, he escuchado, he leído, y pues esas serían para mí las dos lenguas para el futuro. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Crees que el español de México algún día será sustituido por el inglés? Bueno, yo pienso que el español de México no será sustituido por el inglés, no, definitivamente no. Nosotros nos gusta estudiar otro idioma, sí, en este caso los mexicanos prefieren estudiar el inglés, pero realmente nos gusta nuestro idioma. El español es muy hermoso, es muy bello, es muy vasto, em, se habla en muchos países en el mundo. Yo no creo que eso podría existir, ¿no? Creo que cada país defendería pues su lengua materna y la verdad es que yo pienso que no. Sustituirlo por otro idioma no. Mejor compaginarlo con otro idioma, hacerte bilingüe, en este caso español-inglés, o también español-chino, español-francés, ¿por qué no? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Estarías dispuesta a olvidar tu lengua madre, el español, para hablar solo inglés si el gobierno de Estados Unidos te pagara para hacerlo? ¿Por qué sí o por qué no? Em, no, no estoy dispuesta a olvidar mi lengua materna. Eh, Hablo inglés porque esa es parte de mi trabajo. Mm, Se me ha hecho más fácil em, aprender a enseñar inglés que aprender a enseñar español, pero ¿por qué no? A lo mejor en un futuro cercano me gustaría aprender a dar clases en mi idioma, en mi lengua materna. Me han comentado que es más difícil. Entonces, bueno, pues si quiero hacer un buen trabajo, tengo que prepararme. Em, si el gobierno de Estados Unidos me pagaría por hacerlo, pues no, tampoco. No, definitivamente no. No estoy dispuesto a olvidar mi idioma, mi lengua materna, que es muy bella. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de los estadounidenses que se enojan al escuchar gente que habla español en su país? Bueno, pues hablando de los estadounidenses que se enojan al escuchar gente que habla español en su país, sí, sí me ha tocado, lo viví hace muchos años, tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos con, con latinos, con latinoamericanos y con estadounidenses, por supuesto. Y sí, mucha gente se enojaba, ¿no? Muchos estadounidenses, pero también otros decían, ay, qué bonito idioma, lo estoy estudiando en la universidad, me gustaría practicar contigo. Em, y pues bueno, creo que es respeto, ¿no? Respeto a otras lenguas. Poder comunicarse en otro idioma debería de ser un orgullo. Ahora, ¿qué opinas de los recientes casos de mexicanos que
reclaman a estadounidenses que radican en México sobre que deben de comunicarse en español y no en inglés. Y sí, hacemos un esfuerzo por comunicarnos en inglés cuando vamos para allá y también deberían de hacerlo los estadounidenses, pero cuando ellos vienen a México, todo el mundo quiere practicar inglés con ellos, ¿no? Por eso creo que no fomentamos mucho que el estadounidense haga un esfuerzo por hablar, por comunicarse con nosotros, quizá con un número menor de palabras, pero que hicieran un esfuerzo por hablar nuestro idioma. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué palabra o palabras de otra lengua usas en tu lengua y en qué momento las utilizas? Bueno, sí, en español usamos muchas palabras de origen distinto, ¿no? Por ejemplo, en inglés utilizamos, por ejemplo, el, el buy, el standby, el shopping, el parking, el hot dog, el hot cake o el pancake, bueno, aquí se dice hot cake, la selfie, el manager, o sea, utilizamos muchísimas palabras, sí, claro. ¿En qué contexto las uso? Pues en el día a día, en el trabajo, en la casa, en la escuela, cuando voy con mis amigos a tomar un café, decimos, vamos a tomarnos un coffee. Bueno, es muy común. Ahora, como sabemos, hay mexicanos que radican en Estados Unidos, mexicanos que no hablan inglés. Sin embargo, al estar en contacto con el idioma inglés, utilizan tanto el inglés como el español. La siguiente pregunta es, ¿qué opinas del Spanglish? ¿Has usado el Spanglish? ¿Por qué no o por qué sí? ¿Qué opino del Spanglish? Pues el Spanglish, pues son palabras que en español que se usan en el inglés y pues también viceversa, ¿no? El Spanglish es muy usado en los Estados Unidos. ¿Qué opino? Pues es algo muy común del día a día. Eh, por ejemplo, lo he usado, sí, claro. Para mí el Spanglish es eso, utilizar palabras en inglés en nuestro idioma español y también viceversa. Eh, por ejemplo, no sé si el Spanglish puede decir troca, ¿no? Para mí el Spanglish es eso, que puedo utilizar palabras específicas del idioma inglés en el español cuando me comunico en español y creo que eso es muy común. No sé si sea bueno o malo, simplemente es parte de la forma que tenemos de comunicarnos. Ahora, supongamos que México decide tener relaciones comerciales con China y Rusia. Como sabemos, ambos poseen su propia lengua. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál de las dos lenguas se impondría primero en México? ¿Cuál de las dos lenguas se impondrían primero en México? Pues bueno, yo pienso que el chino mandarín. Eh, es muy común ya ver muchísimas empresas, negocios de origen chino. Compramos productos chinos todo el tiempo. Realmente ya hay muchas cosas que aquí en México se consumen de este origen. Y pues bueno, hay mucha gente que está interesada en aprender chino más que ruso, ¿no? China y Rusia son países muy importantes en el mundo, pero en estos momentos pienso que la lengua la más importante es de estas dos es el chino.